Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Hola, muy buenas amigos, amigas, seguidores, seguidoras del canal Atención en YouTube. Aquí estamos otra vez, Jaime Vicente Echagüe. Convocado por Fernando. Fernando nos ha pedido que hablemos un ratín de esta película del año 2007, película dirigida por Sidney Lumet con Philip Seymour Hoffman, Ethan Hawke, Albert Finney, Marisa Tomei. No en mal reparto, antes que el diablo sepa que has muerto. Fernando, muchísimas gracias por tu petición y por refrescarnos la memoria, refrescarnos una película que supuso el fin de una carrera legendaria, y esa es la de Sidney Lumet, el director que debutó en el largometraje, en el cine, quiero decir, en 1957 con 12 hombres sin piedad. Ahí queda eso, o sea, debutar con esa obra maestra. Se despidió del cine exactamente 50 años después con Antes que el diablo sepa que has muerto. Viviría 4 años más, no es que rodara, no fue como Kubrick que rodó esta película y al rinchi, no, falleció en 2011, pero esta fue la última película que dirigió con 80 y pocos años, 50 años de profesión, 43 películas, una auténtica barbaridad. Y aparte de 12 hombres sin piedad, dices, la primera, pero es que luego vinieron Asesinato en el Oriente Express, Sérpico, Tarde de Perros, Network, Veredicto Final, o una película anterior a estas que reivindico mucho, de final inolvidable, que es Punto Límite del año 64. Fue uno de los más destacados directores de la generación de la televisión, es así como se conoce. ¿Eso qué significa? ¿Que eran niños que veían mucho la tele? No, gente que se formó en la pequeña pantalla y que acabó dando el salto al cine y no abandonándolo jamás. John Frankenheimer era otro, Robert Altman también, Arthur Penn también. Directores, como veis, que no eran unos piernas, precisamente. Y hasta aquí la clase de historia, porque toca hablar de la película que nos ha pedido el bueno de Fernando. Es el año 2007 y Sidney Lumet estaba más que amortizado. O sea, la impresión era que sus mejores películas ya las había rodado. Estoy hablando de memoria, pero me parece que, si no la anterior o la inmediatamente anterior, un poquito antes, vino aquella de Declaradme culpable con Vin Diesel, que desde mi punto de vista, hombre, se queda fuera de los mejores trabajos de Sidney Lumet, aunque tenía cosas simpáticas. Y verdaderamente sorprendió mucho con Antes que el diablo sepa que has muerto. Sorprendió primero por su estructura, y luego hablaremos de eso, porque es verdad que el fuerte de Lumet nunca fueron los experimentos narrativos, pero lo que verdaderamente sorprendió de la peli fue su crudeza. Es decir, lo que cabría pensar de un director octogenario que además ha trabajado con algunas de las estrellas más inmortales del cine, o sea, Sean Connery, Marlon Brando, William Holden, Henry Fonda, Paul Newman, Al Pacino. Es que lo último que nos podríamos figurar es que nos íbamos a topar con una película, vamos a decir, o no, mejor dicho, lo que nos podríamos llegar a pensar es que esta película, ya con 80 y pocos años de este hombre, pues no sé, pues la típica peliculita de abuelete, es decir, así un poco apolillada, de guante blanco, interesante, entretenida, pero con poco riesgo en líneas generales. Pues chicos, vista hoy otra vez, y posiblemente sea la tercera o la cuarta vez que la veo, nunca tienes la impresión de que la película está dirigida por un director que ya abrazaba la tercera edad, amortizadísimo, y que presumiblemente ya estaría de vuelta de todo. Esta es una película cruda, es sucia por momentos, es trágica, es patética incluso, y no me refiero a la película en sí, sino a los personajes. Si te dicen que esta peli de Antes que el diablo es la peli de un director treintañero, debutante puede ser, pero como en plan con ínfulas y de querer impactar a la gente y que quiere dar que hablar, te lo crees. Es una peli que, pese a que sus personajes son prácticamente unos muertos en vida, revela que hay alguien con mucha vitalidad,
detrás de las cámaras y con muchas ganas de contar una buena historia. Y del mismo modo que habitualmente los grandes directores de la historia del cine se suelen presentar mejor que cómo se despiden, es decir, sus primeras etapas suelen ser, no digo que siempre, pero infinitamente mejores que las últimas. Creo que, aunque en el momento de su estreno no supiéramos, obviamente, que iba a ser la última película, sí o sí, de Sidney Lumet, Antes que el diablo me parece una despedida muy redonda para la que para mí es una leyenda de la cámara, como fue Sidney. Esto, por cierto, se lo preguntaban a menudo, en plan, ¿cuáles son sus obsesiones? ¿Cuáles son los temas recurrentes de su cine, señor Lumet? Como si tuvieran la obligación de tenerlos. Yo creo que el concepto de cine de autor está muy bien, nos ha servido además para encumbrar a cineastas como Hitchcock, como John Ford, como Howard Hawks. Eso está muy bien, pero creo que también ha hecho un poquito de daño, porque eso parece que acaba relegando como a una segunda fila a cineastas que no tenían unos rasgos de personalidad tan marcados como los de estos directores. Eso me parece algo tremendamente injusto, y creo que eso es algo que ha pasado de algún modo con Sidney Lumet, cuando es un tipo al que le ha quedado, de verdad, joder, si esas son las películas que me he acordado. El Príncipe de la Ciudad, también un peliculón, hoy completamente olvidada. Le ha quedado una filmografía, le quedó una filmografía a Sidney infinitamente mejor que la que le va a quedar al 95% de los directores de la actualidad, de a día de hoy. Y creo que estoy siendo muy conservador con ese porcentaje. Es más, lo subo al 99,5%. Creo que Lumet era, eso, ante todo un estupendo narrador de historias, un director con una mano excelente para las estrellas, obteniendo siempre interpretaciones estupendas de todo su reparto, y hoy toca hablar de eso, pero es verdad que también podemos encontrar algunos temas que han sido muy recurrentes en su cine, y hay uno en el cual encontramos en la película que nos ha pedido Fernando y que entronca con su filmografía. Y ese tema es la corrupción. Lumet ha sido un experto a la hora de poner el dedo en la llaga en la cloaca o cloacas de muy diferentes estamentos. Por encima de todos, el policial, posiblemente, pero también el judicial, el televisivo. Y en este caso donde pone el dedo en la llaga es en la corrupción moral de una familia norteamericana, en la cual de puertas para afuera puede parecer modélica, de puertas para adentro es una fosa séptica. Como ocurrió en casi todo su cine, Sidney Lumet no escribe el guión de esta película, en este caso corre a cargo de la guionista Kelly Masterson, que además fue su primer trabajo. Esto también a veces se utiliza como para... tú no eres autor, chaval, vete a la segunda fila. Tampoco Hitchcock y John Ford solían, por no decir nunca, firmar guiones y sin embargo son considerados autores. Pero es verdad que un director que no escribe sus guiones, luego históricamente tiene más dificultades a la hora de lograr ese estatus de autor total y absoluto de su obra. De lo que no me cabe ninguna duda es de la implicación total de Sidney Lumet, no sé si en todos sus proyectos, pero en una inmensa mayoría, y especialmente en Antes que el diablo sepa que has muerto. Os diría que lo de menos, por cierto, es el tema de la estructura de la película. Al final ya había precedentes de sobra sobre cómo no contar una historia de forma cronológicamente lineal, sino de tal forma que se dan saltos adelante y atrás en el tiempo, y eso nos está obligando a poner a nuestro cerebro a trabajar. Ya sé que cuesta, pero de vez en cuando yo personalmente me tengo que obligar a hacerlo y unir esas piezas que nos está soltando el director. Ya sé lo que me diréis, son los años de Quentin Tarantino, o ya lo habían sido, también de Alejandro González Iñárritu, que por aquel entonces empezaba a despuntar. Hay precedentes venerables de una estructura como la de esta película, pero os diré que a la hora de hacer este análisis, de prepararme el vídeo, te preparan los vídeos, Echagüe, joder, que si me los preparo, tío. Cada vídeo que me pedís es un hijo que os entrego a vosotros. Pero el hijo es mío, eso que conste, no, que coño, al final es para todos.
y todos podéis ver este vídeo gracias a la generosidad, entre otras personas, entre muchas personas que pedís vídeos de Fernando. Pero os diría que se me va, no me parece lo más interesante. Cuando me estaba preparando el vídeo, al final este tema de los saltos atrás y adelante en el tiempo, no os voy a decir que me sobre, es decir, es un aliciente para esta película, está bien, o sea, eso al final le añade un elemento de misterio, de suspense, el intentar explicar algunos huecos que ha habido, pero creo que al contrario que Pulp Fiction, si tú la película de Antes que el diablo la narraras o cogieras o la estructuraras de forma cronológicamente lineal, del principio al fin, yo creo que no perdería impacto. Me da esa sensación, cosa que sí que ocurre con Pulp Fiction. La gracia enorme de Pulp Fiction son ese delirio de montaje que supone la película, en sí mismo además una genialidad. No es lo más interesante, es una estructura que me recuerda, en este caso en concreto, mucho a la de, no tanto la de Pulp Fiction, muchísimo menos, pero a la de Atraco Perfecto de Stanley Kubrick. Además tenemos un atraco, pero es verdad que es ese, yo creo que es el modelo, sobre todo, ese homenaje que Sidney Lumet tenía en mente. Lo más destacable, entonces, ¿qué te parece, Chagüe, de la película? Muchas cosas, pero sobre todo es la desesperanza que produce, la desazón que produce, el enorme patetismo, como os decían, de los personajes. Es una gran despedida, una película para mí de 4 estrellas sobre 5. El argumento, para todos aquellos que no habéis visto la peli, tenemos a dos hermanos que son Andy y Lucas, digo Hank, encarnados por Philip Seymour Hoffman y Ethan Hawke, respectivamente. Ambos están pasando por situaciones financieras críticas y Andy tiene una idea: vamos a robar nuestro negocio familiar, la joyería que poseen nuestros padres. El padre, por cierto, encarnado por Albert Finney. Por supuesto, el atraco sale mal. La madre de ambos, que en teoría no debería haber estado ese día del atraco, queda en estado vegetativo por culpa de un disparo, y todos los errores, que son un huevo, que los hermanos han cometido, van a ir creando una enorme bola de nieve que amenaza con aplastarlos. Os decía en la introducción del vídeo que esta película estaba lejos de ser la obra de un cineasta ya de vuelta de todo y sin necesidad de correr riesgos. Dio muchísimo que hablar la primera secuencia de la peli. Es decir, sin títulos de crédito introductorios, lo primero que vemos es a... tiene que tomar saliva. Lo primero que vemos es a Philip Seymour Hoffman practicando el sexo con Marisa Tomei, que interpreta a su mujer en la peli, de forma muy cerdamente, así para decirlo finamente, de forma sucia. O sea, en ese dormitorio oscuro, rodeado de espejos, en los cuales Philip Seymour Hoffman además parece que disfruta viendo su reflejo mientras está al tema. Es muy sorprendente y muy impactante que el director de 12 hombres sin piedad abriera así una película. Estoy hablando muy de memoria y no he visto las 40 y tantas películas de Sidney. Tiene una etapa a mí que me encanta, que son esas pelis muy psicológicas, como la de La colina, que rodó con Sean Connery, y luego tiene otro policíaco con Sean Connery, también muy de los años finales de los 60, primera parte de los 70, no recuerdo mal, creo que era La confesión. No he visto aún así todo el cine de Sidney, pero me apuesto todo lo que queráis a que en ninguna de esas películas dirigió una secuencia de sexo como la que abre Antes que el diablo sepa que has muerto. ¿Es una secuencia gratuita? Posiblemente sí. Pero de algún modo supone como marcar territorio. Es decir, es muy efectiva a la hora de que nos pongamos ya de entrada una pequeña coraza ante lo que está por venir. Es decir, si esto empieza así, ¿qué es lo que va a venir después? Esa secuencia inicial lo que hace es, de entrada, introducirte en un universo que no va a ser edulcorado, ni va a tener edulcorantes ni romanticismos. En un universo que, si tiene que ser sucio, va a ser sucio, si tiene que ser oscuro y sórdido, va a serlo. Además, si la secuencia resulta impactante, no nos engañemos, alguno me diréis que por Marisa Tomei, guarretes, ya sé lo que estéis pensando, pero
además que a Marisa es verdad, vamos a decirlo, o sea, la retrata la fotografía desde muy diversos ángulos, y la actriz, por cierto, manifestó que le parecía fenomenal, pero si la secuencia nos impacta es sobre todo por la presencia de alguien tan poco dado a este tipo de momentos como era Philip Seymour Hoffman. El cuerpo del actor va a ser mostrado en la peli casi con la misma integridad que el cuerpo de Marisa Tomei. No solo en esta secuencia, sino en otras posteriores que luego voy a mencionar. Y el cuerpo del actor no era precisamente un cuerpo Danone. Y por tanto creo que hay que darle, al igual que a Marisa, mucho mérito. Qué raro suena, ¿no?, llamarla Marisa Tomei de repente Marisa secas. Mucho mérito y mucha valentía también a Philip Seymour, este suena mejor, por mostrarlo. Porque además de los tres grandes personajes que tiene la película, que son Philip Seymour, Ethan Hawke y Albert Finney, el personaje para mí realmente poderoso, oscuro, ambivalente, impredecible, es este Andy, que encarna Philip Seymour Hoffman. No sé si lo he dicho hasta ahora, pero el género de la película es un thriller familiar y un thriller psicológico también. Es un thriller, de hecho, ¿por qué thriller familiar? No solamente porque los protagonistas sean familias, o una familia, o varias familias, porque luego hay otras por ahí. Es que es un thriller sostenido más os diría que por los lazos familiares, que por la intriga criminal. Todos los acontecimientos de la película giran en torno a la familia. El botín del robo es un negocio familiar. Andy, ¿cómo convence a Hank? Porque es el hermano mayor y ejerce ese poder sobre él. Albert Finney, que va a ir investigando los hechos y va a ir atando cabos y va a tomar una resolución muy gorda, teniendo en cuenta que los responsables de la muerte de su mujer han sido sus propios hijos. El atracador que contrata Ethan para llevar a cabo el golpe y que muere durante el golpe tiene una mujer y un cuñado, encarnado, por cierto, por Michael Shannon, que van a querer sacar tajada de este asunto. E importante, otro de los temas que encontramos en esta película es la traición, la deslealtad. Hank mantiene una relación con Gina, esto es, con Marisa Tomei, la mujer de su hermano. Su cuñada, es decir, como veis, toda la intriga criminal está tejida por los lazos familiares de los personajes. Y eso supone que sentimientos y pasiones como la traición, la ambición o el amor se amplíen exponencialmente. Esta misma historia, sé que estoy pidiendo un imposible, pero imaginarla sin esos lazos entre sí, personajes que o se conocieran de poco o sinceramente fueran como de bandas rivales, un robo o algo así, sería infinitamente más fría y menos pasional. Hablando de familias, hay una secuencia casi al principio de la película que no es de las que más reparamos en ella, y esa es cuando Ethan va a ver una función escolar de su hija. En ese momento la obra que está interpretando la niña se supone, por cierto, que tiene que ser una adaptación, porque claro, puede ser un poco drogadura para un niño, es el Rey Lear de Shakespeare. Todas las obras de Shakespeare han sido y son Biblias en torno a las cuales ha derivado casi toda la dramaturgia moderna, y el Rey Lear en concreto ha sido muy saqueado y lo sigue siendo a día de hoy en infinidades. Las series televisivas que más os molan, el Rey Lear. Pero si nos vamos a material más noble, ahí tenéis por ejemplo Los Padrinos, en los cuales se toma al menos como base la premisa de la obra de Shakespeare. Muy breve sinopsis: este Rey Lear, personaje ya anciano, quiere vivir tranquilo sus últimos días y quiere dejar su reino a sus hijas. El problema es que no elige bien y el reino acaba en manos de sus dos hijas malvadas, y no a la que verdaderamente le quiere, que es Cordelia. Por supuesto, la cosa acaba mal. Shakespeare, coño, la cosa acaba en tragedia. Tragedia, al igual que va a acabar en tragedia la historia de Antes que el diablo sepa que has muerto. Una historia en la que, bueno, el personaje de Albert Finney podríamos interpretarlo como ese Rey Lear, y en este caso no habría un buen hijo. Es decir, los dos, cada uno en un registro, pero son dos personajes bastante despreciables, tanto Hank como Andy.
Aunque pensándolo ahora hay un tercer hijo, y precisamente es hija. Es un personaje que queda no ya en un segundo, sino os diría que incluso en un tercer plano, pero te da la impresión de que efectivamente este Rey Lear encarnado por Albert Finney no ha apostado por el caballo ganador en su vida, se ha centrado mucho en sus dos hijos varones calamitosísimos y ha descuidado a esa tercera hija. Siguiendo con el tema de los lazos familiares, algunas de las mejores secuencias de la película reposan precisamente en esos lazos. Por ejemplo, está esa conversación terrible que tiene Andy con su padre durante la recepción del funeral de la madre. Es una conversación en la cual Albert Finney abre su corazón, está siendo sincero, le reconoce que no ha sido el mejor padre del mundo, precisamente, y sin embargo lo que recibe por parte de Andy es una generosa ración de resentimiento. Y ya no digamos cuando le pregunta eso de ¿estás seguro de que yo soy hijo tuyo? ¡Bam! Con la mano abierta. Es muy inquietante. Por cierto, la actuación aquí de Philip Seymour Hoffman en esta secuencia, y no será la única, porque todo lo dice siempre con un tono de desapasionamiento, de muerto en vida, casi como si fuera un robot, de forma robótica. Esto es posterior, pero cuando Marisa Tomei le abandona y antes de irse le deja ahí muy, en fin, poco cabrona así que es, le deja el recadito de que se ha estado acostando con Hank, otra vez el personaje de Andy es incapaz de expresar emoción alguna. Cuando piensas que el tío va a explotar, no explota. Y cuando menos te lo esperas, explota. Por ejemplo, estas secuencias que os acaban de decir del tío como completamente ido, contrastan de manera brutal con la inmediatamente posterior a la de la charla con Albert Finney, que es la del coche que comparte esa secuencia con Marisa Tomei. Ese estallido de frustración en el cual empieza a gimotear y a llorar como si fuera un niño pequeño, a mí me parece, de verdad, una de las mejores secuencias que rodó nunca Philip Seymour Hoffman, y tiene unas cuantas este tío. Es una brutalidad. Antes he dicho lo de muertos en vida, y creo que es un concepto además muy bien traído para esta película. Un personaje como el de Philip Seymour te da la sensación que la idea era transmitir que está muerto, hace mucho tiempo que ya está muerto, pero que aún no es consciente de eso. Tened en cuenta además el curioso título de esta cinta, que no lo he dicho hasta ahora, es parte de un dicho irlandés. Ojalá puedas disfrutar media hora en el cielo, puntos suspensivos, antes que el diablo sepa que has muerto. Si se analiza, es una frase con mucha sorna, con mucha ironía irlandesa, en plan, estás perdido. Es decir, por mucho que creas que has llevado una vida de rectitud, al final el diablo por algún sitio te va a cazar y te va a llevar al averno. Ya sabéis que Philip Seymour murió hará ahora como unos 10, 11 años aproximadamente, y lo hizo de una sobredosis mortal de diversas drogas. Cuando saltó la noticia de la muerte, aparte del shock, es un tío que no te esperabas que pudiera tener este final, de la primera peli que me acordé de él no fue de Capote, por la que ganó el Oscar, tampoco me acordé de la de Misión Imposible, tampoco de Magnolia o de aquella otra que rodó con Paul Thomas Anderson, basada vagamente en el creador de la cienciología y que se llamaba The Master. De la primera película que me acordé al enterarme de la muerte de Philip Seymour fue de esta. O sea, el personaje de Andy está consumido y dominado por sus adicciones. Esa primera secuencia donde va a casa del camello, yo creo que no fui el único en el cine que cuando lo estás viendo, le ves entrar en la casa, ves además a este camello en un aspecto un poco andrógino y tal, piensas, este tío entra allí, va a pagar a cambio de sexo. Sin embargo, no es así. Lo que le paga es la heroína y meterse el chute de heroína ahí mismo. Otra vez prácticamente casi en pelota picada, Philip Seymour. En otra secuencia, además, también vemos, es politoxicómano, es decir, le vemos consumiendo heroína en una discoteca, ¿no? En una disquetera de su despacho. Es muy sórdida la vida privada del personaje de Andy. Nunca se profundiza en la peli en las causas que le pueden haber llevado a eso, pero entendemos que son las mismas
que le llevan a robar su propio negocio familiar. Es alguien, por lo que sea, culpa de su padre, culpa de su madre, no lo sabemos, es alguien completamente perdido, una persona lista e inteligente, te da esa sensación, pero con un rumbo a la deriva total. Y lo de inteligente, eso es algo que no podemos aplicar al personaje de su hermano Hank, que por cierto, a veces los mayores elogios se los llevan no solamente el mejor actor, sino también el mejor personaje, en este caso por partida doble, ese mérito para Philip Seymour, pero Ethan Hawke está también muy bien como este fracasado, este loser. No hay otra forma más dulce de calificar a Hank. Es cierto que el robo sale como sale en buena parte por su propia idiotez. Ya sabéis que en realidad debería haberlo hecho él enmascarado. Tampoco me parece la mejor de las ideas, teniendo en cuenta que es verdad que no contaban con que la madre estuviera allí, pero sí como un ayudante de la madre que les tiene que conocer a ellos. Pero bueno, en lugar de eso lo que hace es contratar al otro fulano que tampoco parece el más espabilado del mundo. Un poquito hermanos Coen, un poquito sí que me parecen estos dos atracadores, ¿eh? Y ya, bueno, además con ese disfraz absurdo que se agencia Hank, que parece casi un actor porno de los años 70 con bigotillo incluido. Mira, eso podría haber estado en Boogie Nights, donde también estaba Philip Seymour Hoffman. Por no hablar, ya después de lo de dejarse cosas en el coche alquilado y demás. Pero creo que hace muy bien lo que tiene que hacer Ethan Hawke en esta película, que es el ser dominado, el ser exprimido por todos, por su mujer. Su padre no lo vemos interactuar tanto, pero suponemos que también, y por encima de todos, por su hermano mayor. Las secuencias, por lo general, que comparten los dos son fantásticas. Por ejemplo, quizá la más bestia es cuando se plantan en la casa del camello, básicamente para robarle primero y asesinarle después, o creo que en este caso sería viceversa. Es una secuencia que sorprende por la brutalidad del personaje de Andy, pero las reacciones de Ethan Hawke son muy naturales a la hora de expresar incredulidad y acojone máximo. Leí que para esto Sidney Lumet, que por cierto era un fan de... No os creáis, esa era otra, o sea, no era un fan de una entrevista que leí, no era un fan de seguir con el celuloide y con los métodos tradicionales, era muy partidario de rodar en digital y para él eso era el futuro y era un avance y le quitaba muchísimo curro de encima. Sobre todo es que era un artesano, joder, y el artesano al final sabe también ser muy eficiente. Pero bueno, leí que para esta secuencia en concreto Lumet la había rodado con dos cámaras a la vez, una pendiente de las acciones y de los asesinatos de Andy y la otra de las reacciones a esos asesinatos de Hank, de forma que pudiera captar de la manera más genuina posible las reacciones de Ethan Hawke. Y el resultado es, como ya os he dicho, es poderosísimo. En esa línea también está muy bien la secuencia en la que van a ver a Michael Shannon, aquí ya va el personaje de Andy en plan T-800, o sea, con resultado de muerte por supuesto para Michael Shannon, y donde por primera vez el personaje de Hank se enfrenta a Andy, a su hermano mayor, y le dice que si mata a la mujer que tiene, si le mata, o sea, me voy a liar, le dice que si mata a la mujer, es decir, la que era novia o pareja o esposa del atracador muerto, le tiene que matar a él. Si la matas a ella, me tienes que matar a mí. Y es ahí cuando Andy, personaje que de vez en cuando, como ya os digo, abre el grifo de las emociones, elige ese momento para echarle en cara el hecho de haber estado engañándole con su mujer. No sabemos si es algo premeditado, es decir, toda ese estado como de aturdimiento de Andy que no reacciona cuando Marisa Tomei le cuenta que le ha estado engañando. ¿Cuándo pensaba Andy cometer su venganza? Yo creo que su intención primera es, vamos a solucionar esto, luego ya le ajustaré cuentas con mi hermano, pero en ese momento de enfrentamiento es como dice, mira, hasta aquí hemos llegado, mamón, o sea, no voy a tolerarte esto y tal. Es la primera vez, además, que en toda la película que vemos al personaje de Hank alzándole la voz, intentando imponerse. Y por cierto, este es el último momento de la película que sabemos de Hank. Esto siempre me ha llamado la atención, o sea, me gusta que se quede la ventana abierta. ¿Qué futuro le espera a ese tío?
sea, se queda completamente abierto. Me gusta mucho, por cierto, también, hablando de la buena interpretación de Ethan Hawke, me gusta la reacción del personaje justo antes de salir de la casa. O sea, la mujer le ha alcanzado a Philip Seymour, le deja muy mal herido, y la reacción de Hank es dejarle los billetes así como no sé qué hacer, y lo mejor que se me ocurre en ese momento es que os acabéis de cargar el no, pero de alguna forma es cómplice, os acabéis de cargar al hermano, dejarle ahí como los billetitos para que se los quede como compensándola. Es realmente patética la reacción de Ethan Hawke ahí, pero perfectamente comprensible con el personaje, que te da la sensación que no solamente es el hermano menor, sino que siempre ha sido un niño en comparación con su hermano mayor. Es muy interesante, yo os digo, en esta película, de ahí lo que os decía, más que la intriga criminal está en los lazos familiares, contraponer las figuras de los dos hermanos, tan diferentes pero que al final ambas comparten un destino negrísimo. Y hablando de destinos negrísimos, vamos ya con el final de esta película. Voy a hacer spoiler, nos ha jodido ya media hora de vídeo como para... Ya os he dado tiempo y ya os he contado cosas. No solamente voy a hacer spoiler de Antes que el diablo, sino que voy a hacer spoiler de $1 Million Baby. Os lo aviso y os lo digo ya para todos los que no habéis visto ninguna de las dos películas. Qué largos son los segundos en silencio. O sea, no, os habéis dado cuenta, ¿no? Yo desde luego me doy cuenta. Os habéis ido, joder, si no conocéis el final de $1 Million Baby, que por cierto tenéis un vídeo a la carta de un servidor que hice hace unos meses y creo que me quedó bien. El final de las dos películas, la de Clint y la de Sidney Lumet, son dos resoluciones que desde que vi esta, que es posterior, nunca he podido dejar de vincular. Es decir, dos secuencias finales muy impactantes en las cuales una persona acaba con la vida de un ser querido postrado en una cama de hospital. Pero qué diferentes son una de otra. Es decir, el personaje de Clint Eastwood acababa con la vida de Hilary Swank por amor y por compasión. El personaje de Albert Finney acaba con la vida de su propio hijo, carne de su carne, sangre de su sangre, por odio y venganza. O sea, es un asesinato el que vemos aquí, del mismo modo que podemos hablar de... Me cuesta hablar de asesinato en el final de $1 Million Baby, que creo que no lo es. En este caso en concreto sí que tengo que hablar de asesinato, homicidio, ya sabéis los tecnicismos, como queráis, ¿no? El homicidio no es premeditado, no, ahora mismo no me acuerdo cómo va la cosa, dejé derecho el primer semestre y ahora mismo no lo recuerdo, pero digamos que es completamente premeditado, es un asesinato el que vemos aquí de una frialdad que aterra. O sea, impresiona además, es todo ya, no solamente el hecho de que lo mate, impresiona, os diría que los preparativos previos me parecen lo más siniestro. Impresiona muchísimo aquí ver a Albert Finney, ya un hombre de una edad bastante avanzada, impresiona verle con ese pecho arrugado ya del actor, poniéndose los electrodos para engañar a la máquina, haciendo como probaturas, vigilando que no viene nadie y después cogiendo una almohada y con una mirada de fiereza que de verdad es que da miedo, resulta terrorífica, asesina a su propio hijo. Previamente habíamos tenido la confesión de Andy, era de las pocas veces que había sido honesto con su padre y de hecho habíamos tenido el único gesto cariñoso y paternal del personaje de Albert Finney sobre su hijo en toda la película. Es decir, no me acuerdo ahora si le coge la mano o algo así por el estilo. Y de ahí que este final, que, joder, es verdad, dices, en términos cinematográficos y de que estamos viendo una fantasía, nos podría parecer justo, visto lo visto en la película. Pero a mí en lo personal no me deja tranquilo. O sea, a mí lo que me deja este final es un mal cuerpo importante. Y los planos finales en los que vemos a Albert Finney, que ya os digo, es verdad que va creciendo ese personaje, y el actor, cuando le vemos abandonar el hospital con esa luz entrando por la puerta y como devorando su figura, parece que acaba convertido
en un fantasma más, en un muerto en vida más, como todos los que pueblan antes que el diablo sepa que has muerto. Y hasta aquí la crítica a la carta de la película. Fernando, muchísimas gracias, ya no solamente por la petición, que eso ya sabes que esas gracias las tienes ya desde el mismo momento en la cual te pones en contacto con la revista y me pides una película. Muchísimas gracias por permitirme o darme la oportunidad de volverla a ver y volver, no sé si disfrutar es la palabra adecuada, pero sí de ver una película notabilísima y brillante por momentos. Espero que te haya gustado este vídeo y espero que os haya gustado a todos los que estéis viendo este canal y este vídeo. Ya sabéis, quiero que Jaime Echagüe me haga una crítica a la carta de cualquier otra película de Sidney Lumet. ¿Cuál te apetece ver, Echagüe? Venga, pide por esa boquita. Muchas. Veredicto Final, yo tengo debilidad por esa película. Me encanta. Me encanta Paul Newman, me encanta, me gustan hasta los andares de Veredicto Final. Pero bueno, para la película que os dé la real gana, solo tenéis que ver las instrucciones que hay un poquito debajo de este cabezón en la información, en los detalles de este vídeo. Telegram, WhatsApp, infalible. Quiero que Jaime Echagüe me haga una crítica a la carta de la película que se me antoje en ese mismo momento y muy probablemente Jaime Echagüe os hará ese vídeo. Nos seguimos viendo en el canal de Acción Cine si así me lo requerís y por supuesto nos seguimos leyendo en este, que creo que todavía va a ser el de abril, y en todos los que están por venir de los números de la revista Acción. Muchísimas gracias y hasta otra. Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco.